Hay una fuerza silenciosa que separa a los líderes de los seguidores, a los ganadores de los competidores, a los constructores de imperios de los simples espectadores de la vida. Es la presencia, esa energía invisible que se siente incluso antes de que se diga una palabra. Y entre todas las formas de presencia hay una que domina a las demás, la mente alfa tranquila. No necesita probar nada, no necesita gritar para ser escuchada, ni agitarse para parecer fuerte. Es como el león en la sabana, inmóvil, observando, pero todos los animales saben que él está al mando. En el mundo en que vivimos, rodeado de voces fuertes, opiniones apresuradas y disputas constantes por la atención, esta tranquilidad no solo es rara, es un arma estratégica, porque cuando dominas el arte de permanecer calmado, centrado e inquebrantable, no solo te controlas a ti mismo, controlas la escena. Es como si, al entrar en un lugar, tu simple caminar cambiara la energía del ambiente. La gente no sabe explicarlo, pero lo siente. Siente que sabes quién eres, a dónde vas y que nada puede sacarte de tu centro. A lo largo de décadas estudiando a hombres y mujeres que han moldeado destinos, desde presidentes hasta magnates, desde inventores hasta líderes espirituales, he percibido un patrón ineludible. Todos tenían una serenidad estratégica. Era como si poseyeran un campo de fuerza invisible que inspiraba respeto y al mismo tiempo intimidaba a quien osara subestimarlos. Abraham Lincoln no necesitaba levantar la voz para silenciar una sala. Nelson Mandela no necesitaba amenazas para que sus oponentes lo tomaran en serio. Eso es poder real, el tipo de poder que no se ruega, no se fuerza, sino que se construye internamente hasta desbordar al mundo exterior. Una mente alfa tranquila es como el océano profundo. En la superficie, olas suaves. Abajo, una presión colosal capaz de aplastar acero. Y esa profundidad no nace de la suerte o la genética, sino de elecciones diarias, controlar lo que sientes, dominar lo que transmites, alinear lo que piensas con lo que haces. Ese es el tipo de presencia que cierra negocios antes de que la reunión siquiera empiece, que hace que los rivales duden y que los aliados se fortalezcan a tu lado. Y aquí está la verdad que muchos no quieren enfrentar. Este arte de intimidar sin decir una palabra no se trata de imponer miedo, se trata de imponer respeto. El miedo es frágil y pasajero, el respeto es sólido y duradero, y nace cuando el mundo percibe que no te gobiernan los impulsos, no te dejas manipular por las urgencias ajenas y no mendigas aprobación. Eres, por definición, el capitán de tu propio barco. Hoy vamos a analizar esta presencia. Vamos a explorar los 8 pilares que construyen la mente alfa tranquila. No como un manual de postura superficial, sino como un sistema de poder interno que comienza en la disciplina mental y se manifiesta en cada gesto, en cada silencio, en cada mirada. Porque, amigo mío, si dominas esto, te darás cuenta de que tu simple presencia podrá abrir puertas, cerrar discusiones e inspirar respeto, incluso antes de pronunciar la primera palabra. Empezaremos con el dominio absoluto de tus emociones. Si hay un campo de batalla donde la mayoría pierde antes incluso de entrar en combate, ese campo es el emocional. La vida es pródiga en provocar reacciones, críticas, imprevistos, injusticias, palabras hirientes. Cada estímulo negativo es como un anzuelo lanzado al agua. Y cada vez que reaccionas impulsivamente, estás mordiendo ese anzuelo y entregando el control de tu mente a otra persona. Una mente alfa tranquila entiende que perder la calma es lo mismo que entregar tu espada al enemigo. El secreto no está en reprimir emociones, sino en dominarlas hasta el punto de que tú eliges cuándo y cómo actuar, sin permitir nunca que la raiva o el miedo decidan por ti.
Abraham Lincoln, uno de los líderes más respetados de la historia, tenía la costumbre de escribir cartas furiosas a quienes lo contrariaban, y nunca las enviaba. Este simple acto le permitía descargar la emoción sin comprometer decisiones o relaciones estratégicas. Al guardar la carta, guardaba también el poder de elegir su respuesta. Esa es la esencia. La pausa entre el estímulo y la respuesta es el lugar donde reside tu libertad. Y esa libertad es la primera marca de una mente alfa. Dominar las emociones requiere entrenamiento. No es un interruptor que se enciende, es como fortalecer un músculo. Pequeñas situaciones cotidianas son el campo perfecto para entrenar. Alguien te cierra el paso en el tráfico, respira profundo y mantén el ritmo. Un compañero hace un comentario ácido, sonríe y continúa con tu trabajo. Esto no es debilidad, es estrategia. Tú eliges no gastar energía en batallas pequeñas porque estás guardando tu energía para las guerras que realmente importan. Hay una metáfora que me gusta mucho. Imagina que tu mente es una fortaleza. Cada vez que reaccionas impulsivamente, abres una puerta de esa fortaleza para que el enemigo entre. Pero cuando mantienes la calma, mantienes esas puertas cerradas y la muralla intacta. La persona que intentó provocarte termina dándose cuenta de que no tiene poder sobre ti. Y ese es el punto donde comienza la intimidación silenciosa. Cuando el otro entiende que no tiene acceso a tu emocional, automáticamente te respeta o te teme, incluso sin que digas una palabra. Un ejemplo moderno de esto es Angela Merkel, ex canciller de Alemania. En innumerables crisis internacionales, era conocida por mantener una expresión tranquila y controlada, incluso bajo presión extrema. Esta postura hizo que, en negociaciones, fuera vista como la adulta en la sala. Alguien que no cedía a presiones emocionales y que podía tomar decisiones racionales en medio del caos. ¿El resultado? Su influencia era tan grande que muchas veces bastaba con su presencia para cambiar el rumbo de una discusión. Para desarrollar este dominio, crea rituales que te mantengan centrado. Puede ser la práctica diaria de meditación, la escritura reflexiva por la mañana, ejercicios físicos para liberar tensiones o simplemente la costumbre de contar hasta 10 antes de responder a cualquier provocación. El objetivo es condicionar tu mente a no reaccionar automáticamente, sino a evaluar, decidir y actuar solo cuando sea el momento adecuado. Otra estrategia práctica es la visualización. Antes de entrar en una reunión importante o incluso antes de un día que sabes que será desafiante, visualiza mentalmente posibles provocaciones e imagínate respondiendo de forma calma y firme. Esta simulación mental crea un guión interno que facilita mantener el control cuando la situación real suceda. Y recuerda, el autocontrol no significa pasividad. No se trata de aceptar todo en silencio, sino de decidir cómo y cuándo actuar para que tu intervención tenga el máximo impacto. La mente alfa tranquila entiende que el momento adecuado es tan importante como la acción correcta. Cuando dominas tus emociones, envías un mensaje claro al mundo. Soy el comandante de mi propio barco. Y cuando ese mensaje se transmite sin alarde, sin necesidad de reafirmación constante, la gente percibe, consciente o inconscientemente, que está frente a alguien que no puede ser manipulado, presionado o desestabilizado fácilmente. Este tipo de presencia, amigo mío, no solo intimida sin palabras, sino que también construye una reputación que abre puertas y cierra bocas. El segundo principio es el dominio del lenguaje corporal. Antes de que se diga cualquier palabra, tu cuerpo ya ha hablado. Y habla más alto de lo que imaginas. En fracciones de segundo, la gente forma impresiones sobre ti basadas en tu postura, tu mirada, tus gestos e incluso en la forma en que respiras.
Una mente alfa tranquila sabe que cada movimiento es una comunicación silenciosa y que la verdadera intimidación ocurre cuando tu cuerpo transmite seguridad, firmeza y autodominio. Piensa en cómo se presentan los líderes realmente influyentes. No entran en un lugar como pidiendo permiso, ni se mueven con prisa ansiosa. Entran con pasos firmes, ocupan su espacio de manera natural, mantienen la barbilla levantada y la mirada directa. No se trata de teatralidad, sino de una presencia física que dice: sé quién soy y estoy cómodo en este lugar. Esta confianza silenciosa se percibe de forma instintiva. El ser humano, desde tiempos tribales, asocia la postura y el lenguaje corporal con el liderazgo y la autoridad. Steve Jobs era un maestro en este aspecto. En sus presentaciones no hacía movimientos bruscos o exagerados. Su gestual era mínimo, calculado, y en cada pausa parecía controlar la atención de todos en la sala. Usaba el silencio y la inmovilidad como aliados. Esa es una de las claves. No es el exceso de gestos lo que transmite seguridad, sino la economía de los mismos. Quien se mueve demasiado, quien gesticula de forma caótica, transmite nerviosismo. Quien se mueve con parsimonia, transmite control. El dominio del lenguaje corporal comienza con la conciencia. Muchos pasan la vida sin notar cómo se encorvan cuando están inseguros, cómo cruzan los brazos defensivamente o cómo desvían la mirada ante la presión. Una mente alfa tranquila observa y corrige esos patrones. La columna debe estar erguida, no de forma rígida, sino como si una línea invisible tirara de la coronilla hacia arriba. Los hombros deben estar hacia atrás y relajados, señalizando apertura. La mirada, firme y dirigida, no como un desafío, sino como una demostración de atención plena. Un detalle poderoso es el ritmo. Movimientos lentos y deliberados transmiten mucha más autoridad que acciones rápidas y apresuradas. Cuando te desplazas de manera tranquila, el mundo tiende a ajustarse a tu ritmo. Piensa en una negociación. Si te inclinas hacia adelante con calma, ajustas los papeles con tranquilidad y haces una pausa antes de hablar, le estás diciendo al otro, sin palabras, que no estás reaccionando a su ritmo. Es él quien está reaccionando al tuyo. Para cultivar este control físico, practica la presencia. Esto significa estar consciente de cada movimiento que haces, especialmente en momentos de presión. Una técnica útil es la del espejismo interno. Imagínate viéndote a ti mismo como si fueras un espectador. ¿Aprobarías la postura que ves, el tono de tu mirada, la forma en que sostienes una taza o un bolígrafo? Esta autoobservación desarrolla una conciencia corporal refinada que con el tiempo se vuelve natural. También es fundamental entrenar la mirada. Evita el hábito de desviar la mirada o mirar hacia abajo cuando te confronten. Una mirada firme, sostenida el tiempo adecuado, transmite poder. No es una mirada agresiva o desafiante, sino una que comunica: estoy aquí y nada me desestabiliza. La clave está en el equilibrio, intensidad suficiente para ser notado, suavidad suficiente para no parecer hostil. Hay un caso notable de un CEO que, al entrar en reuniones de alto nivel, permanecía en silencio durante minutos enteros antes de hablar. Durante ese tiempo, solo observaba, tomaba notas y miraba a la gente a los ojos mientras hablaban. Cuando finalmente se pronunciaba, la sala ya estaba calibrada a su ritmo. Esa espera calculada era parte de su poder de influencia. Dominar el lenguaje corporal es como afilar una hoja invisible. No necesitas blandirla todo el tiempo. Basta con que los demás sepan que existe. Cuando tu cuerpo transmite seguridad, autocontrol y claridad, no necesitas alzar la voz para que te escuchen. La gente ajustará su comportamiento ante ti naturalmente, como respondiendo a una orden silenciosa. Y es ahí donde te das cuenta de que la presencia física, bien controlada,
es una de las herramientas más poderosas para intimidar sin decir una palabra. El tercer punto es la claridad de propósito. Sin ella, cualquier intento de transmitir autoridad será como una llama al viento, inestable, vulnerable y fácil de apagar. Una mente alfa tranquila no se pierde en pequeñas disputas, no se altera con críticas momentáneas, porque lleva dentro un norte tan definido que nada externo es capaz de desviarla. Es esa claridad lo que transforma la presencia de una persona en algo magnético, casi palpable. Cuando alguien sabe exactamente a dónde va, el mundo lo siente. Piensa por un instante en Thomas Edison. Miles de intentos fallidos antes de lograr encender la bombilla eléctrica. La mayoría se hubiera rendido en el 10º, quizás en el 100º intento. Pero Edison no solo estaba probando filamentos, estaba cumpliendo un propósito que lo trascendía: llevar luz al mundo. Este tipo de claridad elimina el peso de la aprobación externa. Surgieron críticos, pero él no se desviaba. Esa postura, seguir adelante con convicción inquebrantable, intimida porque deja claro que no hay espacio para influencias pequeñas o negativas. Una mente sin un propósito definido es como un barco a la deriva. Va donde el viento lo lleve. Y eso es peligroso, porque en ese estado, cualquier opinión ajena, cualquier crisis momentánea, cualquier elogio o crítica puede cambiar su rumbo. Ya la mente con claridad de propósito es como un barco con timón firme y mapa trazado. Puede enfrentar tormentas, pero siempre regresará a su ruta original. Claridad de propósito no es solo saber qué quieres, sino entender profundamente por qué lo quieres. Ese por qué es el combustible interno que sostiene tu calma en momentos de presión. Cuando un líder entra en una negociación con la absoluta certeza de lo que desea lograr y del valor que representa su posición, aunque hable poco, todos sienten la fuerza invisible que lo sostiene. Él no está ahí para tantear el terreno, sino para cumplir un destino ya elegido. En la práctica, conquistar esa claridad exige una reflexión profunda. Pregúntate, si tuviera que dedicar los próximos 10 años a una sola causa, ¿cuál sería? O, si pudiera dejar solo una contribución al mundo, ¿cuál sería? Estas preguntas, respondidas con honestidad brutal, eliminan distracciones y exponen lo que realmente importa. Cuando descubres ese núcleo, cada acción, cada palabra e incluso cada silencio comienza a alinearse con él. Hay un ejemplo notable en la historia de Howard Schultz, CEO de Starbucks. Cuando asumió el control de la empresa, era solo una pequeña cadena de cafeterías. Su visión no era solo vender café, sino crear una tercera casa para las personas, un espacio entre el hogar y el trabajo. Ese propósito guiaba todas las decisiones, desde el diseño de las tiendas hasta la capacitación de los empleados. Y cuando inversores o críticos intentaban desviarlo, su respuesta silenciosa era seguir construyendo lo que creía. Hoy, la marca habla por sí sola. Esa claridad también se manifiesta en cómo reaccionas a las provocaciones. Cuando alguien intenta desestabilizarte, la falta de un propósito claro es lo que te hará caer en la trampa. Pero si tu objetivo es mayor, simplemente no pierdes el tiempo. Es como un jugador de ajedrez experimentado que ignora movimientos irrelevantes porque ya está pensando 10 jugadas adelante. Para cultivar esto, transforma tu propósito en algo visible para ti mismo. Escríbelo en un papel, colócalo en un lugar donde puedas verlo diariamente. Recuérdalo en los momentos en que sientas rabia, ansiedad o ganas de responder a algo insignificante. Pregúntate, ¿esta reacción contribuye a mi propósito o me aleja de él? Esta simple filtración mantiene tu energía dirigida y evita que se desperdicie. Una mente con claridad de propósito no solo intimida, sino que también inspira. Porque cuando los demás perciben que no estás actuando al sabor de las circunstancias, sino siguiendo un camino firme,
empiezan a tratarte con otro nivel de respeto. Incluso los adversarios aprenden a medir sus palabras. Y la magia sucede cuando esa claridad se combina con la calma. Te conviertes en una fuerza de la naturaleza, imposible de mover, imposible de ignorar. El cuarto punto es la escucha activa y estratégica. En un mundo donde todos parecen luchar por ser escuchados, la persona que sabe escuchar se vuelve rara y por lo tanto poderosa. La mayoría habla para responder, no para entender. Ya una mente alfa tranquila comprende que escuchar es más que un acto de cortesía. Es una táctica silenciosa que te da acceso a información, patrones e intenciones que pasan desapercibidos para la mayoría. Es el tipo de habilidad que transforma cualquier conversación en un mapa del territorio emocional y estratégico de la otra persona. Piensa en Warren Buffett. En reuniones con inversores o empresarios, es conocido por escuchar largamente antes de pronunciarse. Cuando habla, sus palabras tienen peso no solo por la sabiduría, sino por la escasez. No desperdicia palabras en comentarios apresurados. Y hay un detalle en esto: cuando escuchas con atención, sin interrupciones, la otra persona tiende a hablar más de lo que pretendía. Revela inseguridades, motivaciones e incluso estrategias ocultas. Esa es la ventaja invisible de escuchar. Estás reuniendo munición mientras el otro está simplemente vaciando su arsenal. Escuchar activamente no es solo guardar silencio, es estar presente de forma total. Es mirar a los ojos, absorber no solo lo que se dice, sino cómo se dice, el tono de voz, las pausas, las dudas. Muchas veces la verdad no está en las palabras, sino en las entrelíneas. Esa atención plena comunica algo poderoso: te veo, te entiendo. Y paradójicamente, esa comprensión profunda intimida, porque el otro percibe que estás viendo más allá de la superficie. Un buen ejemplo viene de reuniones de alto nivel en las que líderes militares o diplomáticos se enfrentan a adversarios. Frecuentemente, el más experimentado no es el que habla primero, sino el que espera pacientemente, absorbe cada detalle y solo entonces pone sobre la mesa un comentario preciso. Es en ese momento que la sala percibe quién realmente está al mando. Pero atención, escuchar estratégicamente no significa estar de acuerdo con todo lo que se escucha. Significa usar el silencio para entender y evaluar antes de actuar. Es como un jugador de póker que observa cada microexpresión del adversario antes de apostar. No necesita revelar sus cartas. El simple acto de observar ya es una ventaja. Para desarrollar esta habilidad, practica pausas de oro en las conversaciones. Cuando alguien termine de hablar, espera 2 o 3 segundos antes de responder. Este pequeño intervalo hace dos cosas: da tiempo para procesar y al mismo tiempo da a la otra persona la impresión de que estás sopesando cada palabra que dijo. Esto eleva la percepción de seriedad y aumenta el impacto de tu respuesta. Otro ejercicio útil es repetir con tus propias palabras lo que el otro dijo, pero de forma resumida. Esto demuestra atención y al mismo tiempo da la oportunidad de confirmar o corregir la información. Es una técnica usada por negociadores profesionales para ganar tiempo y claridad. También está el valor del silencio prolongado. En situaciones de tensión, muchas personas sienten la necesidad de llenar el silencio con palabras. Una mente alfa tranquila no teme al silencio, lo usa como arma. Un silencio bien colocado puede hacer que el otro se sienta obligado a hablar más, revelando a menudo más de lo que debería. Escuchar estratégicamente también significa observar patrones a lo largo del tiempo. ¿Qué repite la persona? ¿Qué evita mencionar? Esas lagunas hablan tanto como la información explícita. Cuando empiezas a ver esas líneas invisibles, comienzas a prever movimientos, a anticipar reacciones, y eso da la sensación de que siempre estás un paso adelante.
En el fondo, esta habilidad construye un tipo diferente de intimidación, la que viene del reconocimiento de que sabes más de lo que demuestras. El otro no sabe cuánto has entendido, y eso crea una incertidumbre poderosa. Y esa incertidumbre, combinada con calma y postura, es capaz de desarmar al más confiado de los oponentes. Cuando dominas el arte de escuchar de esta manera, cada conversación se convierte en una fuente de poder. Aprendes, evalúas, te posicionas con precisión y, en el momento justo, hablas de una forma tan alineada con la realidad que tu influencia parece natural, inevitable. Y eso, amigo mío, es intimidar sin decir una palabra más de lo necesario. El quinto punto es la consistencia en el comportamiento. No hay nada que destruya más la autoridad de una persona que la incoherencia. Una mente alfa tranquila no se permite oscilar de acuerdo con el humor del día, ni actuar de forma impredecible solo para llamar la atención. Sabe que el respeto y la influencia se construyen cuando las personas pueden confiar en lo que representas, independientemente de la circunstancia. Es esa previsibilidad, aliada a la firmeza de principios, lo que hace que los demás ajusten su comportamiento ante ti casi instintivamente. Piensa en Michael Jordan, quizás el mejor jugador de baloncesto de la historia. No era solo el talento lo que intimidaba a sus adversarios, sino el patrón de excelencia que mantenía juego tras juego, entrenamiento tras entrenamiento. No era brillante algunos días y apagado otros. Era consistentemente letal. Y esa constancia creaba un efecto psicológico devastador. El adversario sabía que se enfrentaría al mejor Jordan siempre, sin importar el marcador, el público o la presión. Esa es la esencia de la consistencia, crear una expectativa tan sólida que incluso los oponentes creen en ella. En el mundo de los negocios sucede lo mismo. Un líder que mantiene la calma en las crisis, que cumple con los plazos, que entrega lo que promete y que conserva su postura incluso bajo presión, comienza a construir un tipo de poder silencioso. La gente lo ve como un ancla en mares turbulentos. Y, inconscientemente, todos tienden a seguir a quien ofrece esa estabilidad. La consistencia también es un filtro natural contra manipuladores. Las personas inconsistentes son presas fáciles, porque basta tocar sus puntos emocionales para alterar su comportamiento. Quien actúa con base en principios claros y los mantiene ante presiones externas es mucho más difícil de manipular. Es como intentar empujar una pared sólida. El esfuerzo es grande, el resultado es nulo. Para cultivar esa consistencia, primero hay que definir tus valores centrales. ¿Qué es innegociable para ti? ¿Integridad, puntualidad, excelencia en el trabajo, lealtad? Estos valores deben estar tan incorporados que se conviertan en la base de todas tus decisiones. Y, a partir de ahí, cada acción, cada respuesta, cada postura debe reflejar este conjunto de principios. Un error común es intentar ser consistente solo en lo visible. La verdadera fuerza viene de la coherencia interna. Hacer lo correcto aunque nadie te esté viendo. Esto crea una integridad silenciosa que la gente percibe aunque no pueda explicarlo. Es por eso que los líderes realmente respetados no necesitan decir «confíen en mí». Sus acciones hablan por ellos. Hay un ejemplo fascinante de consistencia estratégica en la vida de Angela Merkel. A lo largo de sus años como canciller de Alemania, mantuvo un estilo estable y predecible, calma, pragmática, mesurada. En un escenario político global frecuentemente marcado por reacciones emocionales y decisiones impulsivas, Merkel se convirtió en sinónimo de estabilidad. Aliados y adversarios sabían exactamente qué tipo de respuesta esperar de ella, y eso, paradójicamente, aumentaba su poder de negociación, porque la previsibilidad, cuando se une a la firmeza, es fuerza. Esta consistencia no significa rigidez ciega.
Una mente tranquila y eficaz es capaz de adaptarse a nueva información y cambiar de estrategia, pero nunca abandona sus principios básicos. Es como un árbol con raíces profundas. Puede moverse con el viento, pero no se arranca fácilmente. Mantener este patrón también exige autocontrol. En situaciones de alta presión, es natural sentir ganas de reaccionar de forma diferente a lo habitual, pero es justamente en esos momentos que la consistencia se pone a prueba. Quien mantiene la postura, quien responde con el mismo nivel de excelencia de siempre, envía un mensaje claro. No importa el escenario, yo mantengo el control. Y aquí está la consecuencia más poderosa. Cuando tu consistencia se comprueba con el tiempo, no necesitas reafirmar tu autoridad, ya está establecida. La gente piensa 2 veces antes de cuestionarte, no porque teman una reacción explosiva, sino porque saben que tu postura será firme, bien fundamentada e inamovible. Cuando te conviertes en esa figura constante, predecible en los principios y confiable en la acción, creas un efecto silencioso pero profundo. Tu simple presencia ya establece orden en el ambiente. Es como el ritmo regular de un tambor que dicta el compás de todo el ejército. Nadie necesita oír un discurso porque la constancia en sí misma es un comando. El sexto punto es la preparación invisible. La mayoría de la gente subestima el poder de estar listo antes de que la oportunidad aparezca. Piensan que el respeto o la autoridad llegan solo en el momento en que están bajo los reflectores. Pero la verdad es que ese momento es solo la punta del iceberg. Lo que sustenta la confianza tranquila de una mente eficaz es lo que pasa tras bambalinas, lejos de los aplausos y las miradas. Es allí, en el silencio de la preparación, donde se construye la verdadera intimidación, porque cuando llega el momento, te presentas con un dominio tan natural que parece imposible de ser afectado. Leonardo da Vinci es un ejemplo brillante de esto. Pasaba años estudiando anatomía, observando el vuelo de los pájaros, dibujando y redibujando ideas antes de mostrarlas al mundo. Cuando finalmente presentaba una invención u obra, la perfección parecía espontánea, pero era el resultado de un trabajo oculto e incansable. Ese es el efecto que causa la preparación invisible. A los ojos de los demás pareces un genio nato, cuando en realidad solo estás cosechando el fruto de un entrenamiento que nadie vio. En el mundo corporativo se aplica lo mismo. Piensa en un CEO que, en una reunión de negociación compleja, responde a objeciones con datos precisos, ejemplos claros y soluciones inmediatas. Para quien está observando, parece que nació con ese talento, pero en realidad ya revisó cada posible objeción, ya estudió los números a fondo y ya ensayó mentalmente sus respuestas decenas de veces. La preparación invisible es un arma psicológica porque genera una ventaja asimétrica. Mientras otros confían en la improvisación y la suerte, tú llegas con un arsenal de conocimiento, estrategias y alternativas. Y esto transmite una seguridad que se siente en el ambiente. La gente percibe, quizás sin saber por qué, que no estás reaccionando a las circunstancias, sino ejecutando algo que ya habías planeado. Una técnica práctica para dominar esta preparación es la llamada anticipación estratégica. Esto significa prever no solo lo que quieres lograr, sino también todo lo que puede salir mal en el camino y preparar respuestas para cada escenario. Un conferenciante de alto nivel, por ejemplo, no ensaya solo la presentación ideal, sino también qué hará si el micrófono falla, si el proyector se rompe o si hay interrupciones inesperadas. De esta forma, cuando algo sale del guión, mantiene la calma y la confianza, intimidando por el simple hecho de no desestabilizarse. Otro aspecto de esta preparación es el entrenamiento continuo. Una mente tranquila y eficaz nunca deja de aprender. Leer, practicar,
revisar, refinar. Todo esto alimenta un banco interno de recursos que puede ser accedido en cualquier momento. Esto crea una sensación de invencibilidad silenciosa, porque sabes que, cualquiera que sea el desafío, tienes algo en tu caja de herramientas para lidiar con él. También está el efecto de lo que llamo sorpresa calculada. Cuando estás preparado más allá de las expectativas, puedes usarlo para cambiar el rumbo del juego. Imagina que todos esperan que presentes un informe básico, pero tú llegas con un análisis profundo, gráficos claros y soluciones prácticas. Este exceso de competencia desmonta a los adversarios y fortalece tu imagen sin que necesites decir una sola palabra de autopromoción. Lo más fascinante es que esta preparación invisible no solo sirve para ganar situaciones puntuales, sino para moldear tu propia presencia. Cuanto más preparado estás, más calmado te sientes. Y cuanto más calmado te sientes, más confianza transmites. Es un círculo virtuoso. La preparación genera confianza. La confianza genera presencia y la presencia genera respeto. Todo esto antes incluso de que abras la boca. Al final, la preparación invisible es el fundamento de todo el arte de intimidar sin decir nada. Porque cuando ya has recorrido mentalmente todos los escenarios, ya te has armado con la información correcta y ya has probado las respuestas posibles, no existe sorpresa que te saque del centro. Y cuando el mundo percibe que nada te toma desprevenido, esa percepción en sí misma es intimidante. Después de todo, ¿qué puede detener a alguien que ya se ha preparado para todo? El séptimo punto es el control del ritmo. Una mente tranquila y eficaz no vive corriendo detrás del compás de los demás. Impone su propio tiempo. Esta es una de las señales más claras de autoridad silenciosa, cuando no te dejas arrastrar por la urgencia ajena, sino que haces que el mundo se ajuste a tu paso. Controlar el ritmo es decir, sin palabras: yo comando el desarrollo de esta conversación, de esta negociación, de esta situación. Y créeme, pocas cosas intimidan más que lidiar con alguien que no se apresura ni se pierde, independientemente de la presión. Nelson Mandela es un ejemplo magistral de esto. Después de 27 años preso, salió no con prisa de venganza, sino con paciencia para construir una transición pacífica y estratégica en Sudáfrica. Él entendía que, cuando se tiene claridad de destino, no es el reloj de los demás el que dicta el camino, sino la propia visión. Esta paciencia activa, que no es pasividad, sino una elección calculada, es una de las formas más puras de poder. En el día a día, controlar el ritmo significa no responder inmediatamente a provocaciones, no precipitarse para llenar el silencio y no ceder a presiones para tomar decisiones sin reflexión. Cuando desaceleras, obligas a los demás a desacelerar también, y en ese espacio de tiempo ganas ventaja. Es como en el ajedrez. Un jugador experimentado no se apresura en el movimiento solo porque el adversario está impaciente. Analiza, anticipa, decide y solo entonces mueve la pieza. Este control también es visible en la forma en que hablas. Las personas inseguras tienden a acelerar el discurso, como si quisieran terminar rápido para evitar juicios. Una mente tranquila y eficaz habla pausadamente, con claridad, permitiendo que cada palabra tenga peso. Las pausas bien colocadas no solo aumentan la atención de quien escucha, sino que también crean un efecto psicológico. El oyente entiende que lo que se está diciendo es lo suficientemente importante como para merecer espacio y tiempo. En el ambiente corporativo, controlar el ritmo es especialmente poderoso. Imagina una reunión en que todos están ansiosos por llegar a una conclusión. La persona que calmadamente dice, analicemos esto más profundamente antes de decidir, está, de forma sutil, asumiendo el control de la dinámica.
Transmite que no será arrastrada por la prisa colectiva y que su decisión será fruto del análisis y no de un impulso. Esto cambia la percepción de todos a su alrededor. Para desarrollar esta habilidad, practica la respuesta intencional. Antes de actuar o hablar, pregúntate, ¿es este mi tiempo o el tiempo del otro? Si es el del otro y no hay un riesgo real en esperar, ajústalo a tu tiempo. Esto puede significar pedir más tiempo para pensar, programar una reunión para otra fecha o simplemente respirar y guardar silencio antes de responder. El objetivo es que cada acción tuya parezca medida y deliberada, no reactiva. También es importante crear tu propio ritmo en la vida personal. Las personas que controlan su ritmo no despiertan reaccionando al mundo, sino que inician el día con sus propios rituales. Leer, ejercitarse, planificar. Este comienzo intencional fortalece la mente para resistir las presiones externas. Cuando empiezas el día a tu ritmo, es difícil que alguien te desequilibre. Un detalle que muchos ignoran es el valor psicológico de la demora controlada. Esto no significa ser irrespetuoso o desorganizado, sino entender que no toda respuesta necesita ser inmediata. En negociaciones, por ejemplo, no responder un correo electrónico al instante puede crear la percepción de que estás analizando con cuidado, no de que estás totalmente disponible. El control del ritmo es, en esencia, un recordatorio para el mundo. Tú no vives corriendo para cumplir las expectativas de los demás, sino que diriges tu camino a tu propio paso. Esta calma deliberada, combinada con presencia y preparación, crea un efecto irresistible. Los demás empiezan a sincronizarse contigo, y cuando eso sucede, no solo participas del juego, sino que dictas las reglas sin necesidad de anunciarlo. El octavo y último punto es la ausencia de necesidad de validación externa. Este quizás sea el pilar invisible que sostiene todos los demás. Cuando no necesitas que los demás confirmen tu valor, tus decisiones o tu camino, te vuelves impenetrable. Y ahí es donde la intimidación silenciosa alcanza su máximo nivel, porque la mayoría de las personas se mueve y a menudo se controla por el deseo de aprobación. Cuando perciben que tú no juegas ese juego, se quedan sin armas contra ti. Jeff Bezos es un ejemplo de este principio. Cuando dejó un trabajo seguro para vender libros en línea, fue ridiculizado. Amigos y colegas le advirtieron que era una locura, pero él no buscaba aplausos, perseguía una visión. Esa independencia emocional le permitió atravesar años de incertidumbre sin desviarse de su rumbo. Hoy, el resultado habla por sí solo, pero lo realmente importante es que incluso si no hubiera llegado a la cima, habría permanecido fiel a su propia convicción. La necesidad de validación es como una correa invisible. Te jala en direcciones que no elegiste, te hace gastar energía intentando agradar a todos y te deja vulnerable a manipulaciones. Una mente alfa tranquila corta esa correa desde el principio, define sus propios estándares de éxito y vive de acuerdo con ellos, no con las expectativas cambiantes de los demás. Esto no significa ignorar las opiniones o aislarse del mundo, sino tener criterios internos más fuertes que cualquier juicio externo. Cuando no dependes de la validación, tus acciones dejan de tener la urgencia de probar algo. Esto trae una calma que es percibida inmediatamente por los demás. Hablas con más serenidad, actúas con más confianza y, paradójicamente, terminas atrayendo más respeto, porque la gente siente que no estás intentando ganártelo. Es como el líder que entra a una sala y no se preocupa por impresionar, simplemente es. Y, por ser, ya impresiona. Un ejemplo sencillo está en las redes sociales. Mientras muchos publican compulsivamente buscando me gusta y comentarios, alguien sin necesidad de validación comparte solo lo que tiene sentido para sí mismo. No necesita seguir tendencias para encajar. No se mide por números, sino por la coherencia con sus propios valores.
Esta postura, en un mundo necesitado de aprobación, es profundamente impactante. Para desarrollar esta independencia se necesita un trabajo interno constante. Pregúntate, si nadie pudiera verme o elogiarse, ¿yo seguiría haciéndolo? Si la respuesta es sí, estás en el camino correcto. Otra práctica poderosa es la autovalidación. Registrar tus propios avances, celebrar tus victorias personales y medir el progreso según los criterios que tú definiste, no los que la sociedad impuso. También es fundamental aprender a manejar las críticas sin desestabilizarte. La crítica constructiva debe ser analizada y, si tiene sentido, aplicada. La crítica vacía o motivada por envidia debe descartarse sin emoción. Cuando reaccionas de forma neutral a ataques infundados, envías un mensaje claro: tu opinión no me define. Este es un golpe silencioso al ego de quien intenta atacarte. El resultado de esta postura es liberador. Dejas de buscar oportunidades para ser notado y empiezas a crear oportunidades que te importan. Para el observador externo, esto es intimidante, porque les quita el poder de influir en tus acciones a través de la aprobación o el rechazo. Y aquí está el punto más poderoso. Cuando no necesitas que el mundo te valide, es el mundo el que empieza a buscar tu validación. Llegamos así a la esencia de la mente alfa tranquila. Es una combinación de autocontrol, claridad, presencia, preparación e independencia emocional. Es el arte de ejercer influencia y respeto sin necesidad de levantar la voz o imponer autoridad. Es vivir de tal manera que tu simple presencia, moldeada por estos 8 principios, ya sea suficiente para cambiar el ambiente. Y cuando eso sucede, no solo intimidas sin decir nada, inspiras, lideras y transformas. A lo largo de esta conversación, has caminado conmigo por un territorio que pocos exploran de forma consciente: la construcción de una mente alfa tranquila. Esa fuerza silenciosa que inspira respeto, impone presencia e intimida sin necesidad de palabras. Y para llegar ahí, hemos visto juntos que no se trata de un don misterioso, sino de un conjunto de elecciones, hábitos y principios que cualquier persona dispuesta puede cultivar. Comenzamos con el dominio absoluto de las emociones, la base sólida sin la cual cualquier poder se desmorona. Entendimos que si pierdes el control emocional, le entregas la llave de tu fortaleza interna al otro. Luego, exploramos el dominio del lenguaje corporal, percibiendo que el cuerpo habla antes que la boca y que la postura, la mirada y el ritmo físico comunican más que 1000 discursos. En el tercer punto, nos sumergimos en la claridad de propósito, ese norte inquebrantable que mantiene tu enfoque y elimina distracciones. A continuación, hablamos sobre la escucha activa y estratégica, la habilidad de transformar el silencio en ventaja y la información en poder. El quinto principio fue la consistencia en el comportamiento, la fuerza que hace que todos sepan qué esperar de ti, y por lo tanto, confíen o respeten antes incluso de que actúes. El sexto fue la preparación invisible, el trabajo silencioso e incansable que garantiza que, cuando llegue el momento, estés listo de forma tan natural que parezca inquebrantable. Después, vimos el control del ritmo, el arte de no apresurarse con la urgencia ajena e imponer tu propio ritmo al mundo. Y finalmente, llegamos a la ausencia de necesidad de validación externa, el pilar que lo hace todo más sólido, porque te libera del juego de la aprobación y te hace imposible de manipular. Estos 8 puntos, cuando se practican en conjunto, construyen una presencia que no necesita gritar para ser escuchada, que no necesita exhibirse para ser reconocida. Te conviertes en la montaña que no se mueve con el viento, el capitán que no pierde el rumbo en medio de la tormenta,
el estratega que comanda el juego antes incluso de hacer la primera jugada. Ahora, la pregunta que queda es, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Guardarlo como teoría o aplicarlo como práctica diaria? Porque, amigo mío, la información sin acción es solo un libro cerrado en la estantería. No cambia nada. Elige hoy uno de los puntos. Comienza a aplicarlo inmediatamente y construye capa por capa hasta que esta mente alfa tranquila sea parte natural de quien eres. Y si este contenido te ha tenido sentido, si ha despertado algo dentro de ti y ha abierto nuevos horizontes, no lo guardes solo para ti. Suscríbete al canal, activa las notificaciones, comparte este vídeo con quien necesite escuchar estas palabras y deja tu comentario. Así es como este mensaje continúa llegando a más personas, para que más gente aprenda a vivir con presencia, respeto y propósito. Porque al final no se trata solo de intimidar sin decir una palabra, se trata de liderar con el ejemplo, vivir de forma plena y dejar una marca que no se borra. Y el momento de comenzar es ahora.